Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Es la materia que vamos a tomar, técnicas de expresión oral. ¿Están bien? ¿Estamos bien? ¿Y la materia que tienen programada? Sí, buenas tardes. Ok. Bueno, muy bien. Pues entonces vamos a ver esta materia, técnicas de expresión oral. Y bueno, pues esperamos que aprendan algo de esta materia, técnicas de expresión oral. Muy bien. La evaluación, pues, bueno, vamos a hacerlo igual. El examen 50, que es la mitad, y van a hacer los tres reportes con los mismos que han hecho, ¿sí? Entonces, van a hacer esos reportes que ya hemos trabajado, ¿sí? Uno por cada sesión. Y sobre todo, acuérdense la pregunta número 1 que la tienen que desarrollar. Tienen que desarrollar ampliamente la pregunta número 1. Le ponen su fecha, la fecha de la clase y su nombre. Bueno, esta semana creo que no les mandé calificaciones. He estado malo, ya como que voy saliendo apenas hoy, pero no les he mandado la calificación. Pero salieron bien, todos salieron bien. Y bueno, de hecho, como era el examen, pues ya vieron de hecho su examen. Todos pasaron y ya saben sus calificaciones. Por eso no me urgía tanto. Bueno, entonces vamos a ver la materia. Entonces, en las técnicas de expresión oral, pues vamos a ver que en la expresión humana, en las formas de comunicación humana, pues expresamos mucho en forma oral. ¿Y de qué otra forma expresamos también? ¿De qué otra forma expresamos? También de forma corporal. O sea, a través del lenguaje. Y el lenguaje es oral. Hay un metalenguaje, pero también es corporal. Y gran parte, y a veces mucho más, es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal incluso es más amplio, o expresamos más que cuando expresamos con las palabras. Y también con el metalenguaje. Entonces, una de estas formas de comunicarse, de expresión, tenemos que tomar en cuenta también ese metalenguaje y el lenguaje corporal. Y vamos a ver qué tanto es incluso porcentaje de cada uno. Tenemos esas que se conocen como regla de Mehrabian. ¿Qué significa esas reglas de Mehrabian? Lo que se conoce de esta forma. Que tenemos un lenguaje corporal
lo que expresamos, hasta el 55%. Vean cuánto es de amplio. Se expresa más con el lenguaje corporal que con el paraverbal o metalenguaje. Y vean, con las palabras solamente el 7%. Vean, solamente el 7%. Un 38% el paralenguaje y 55% del lenguaje corporal. ¿Qué incluye cada uno de estos? Bueno, a veces decimos que cuando alguien nos conoce, bastan segundos para hacernos ideas de una persona. Cuando conocen a alguien, no es necesario, a veces ni siquiera que hable, cuando ya nos formamos idea de una persona. Ya nos hacemos idea de muchas cosas de esta persona. O sea, es decir, se hace un escáner de sus gestos, de la ropa, y todavía ni habla, ¿no? Pero ya tenemos decodificados mucha información de esta persona. Como que identificamos de una persona cuando la vemos, se acerca y nos las presenta. Por ejemplo, ¿qué identificamos de esa persona? Su forma de hablar. ¿Cómo? Su forma de hablar. Ajá. Pero acuérdense que les dije ahorita, pero les dije ahorita que incluso todavía ni siquiera habla, ¿no? Y ya tenemos información de esa persona. ¿Cómo qué información tenemos de esa persona? ¿Eh? ¿Los escucho? Sus gestos, sus facciones y la forma como se acerca uno, ¿cómo le diré? Su presencia. Uh-huh. Bueno, es lo que vemos, facciones, gestos. Pero de esto les damos una interpretación y como qué información nos puede dar. Vamos a ver este video que dura muy poquito, que nos dice que la forma de hablar es como pensamos. Vamos a empezar desde ahí. Esto, pero en realidad vamos a ver las consecuencias precisamente de cómo
Hablamos como pensamos. Parece curioso esto, pero en realidad vamos a ver las consecuencias precisamente de cómo manejamos nuestro lenguaje, cómo elegimos las palabras y cómo esto refleja de una manera clara la forma en la que pensamos. ¿Por qué es importante eso? Bueno, se los platico en este momento. Decía Aristóteles que la forma en la que está estructurado nuestro lenguaje refleja de una manera muy clara cómo está estructurado nuestro pensamiento. En pocas palabras, hablamos como pensamos, o como les puedo yo decir de una manera quizá diferente, es que nuestra forma de hablar refleja muy claramente en qué estamos pensando y de qué estamos hechos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque finalmente nuestras palabras van a reflejar nuestra estructura mental, pero sobre todo nuestra estructura emocional. Por eso hay ocasiones, sobre todo lo podemos ver mucho en los líderes. Aquí hablamos mucho de política, así que de pronto vemos un político hablar de una manera despreciativa o bromeando, por ejemplo, de las mujeres. Entonces, cuando este líder, este político, hace un chiste que a todas luces es misógino, está hablando de una manera denigrante sobre las mujeres, de pronto la gente puede reírse, puede no reírse, y los que le digan, oiga, líder, pues no me parece de buen gusto lo que acaba de decir. Ay, bueno, por favor, es una bromita, es una broma, también ustedes todos se lo toman en serio. No. Si este personaje decidió hacer un chiste en el cual la mujer sale denigrada, sale devaluada, entonces este hombre o este líder o esta persona, bueno, pues finalmente tiene un pensamiento misógino en el cual efectivamente coincide su misoginia con el chiste que acaba de hacer. Por eso le pareció gracioso denigrar a la mujer, ja, 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 qué chistoso. Quiere decir que en su pensamiento esto es normal, es cotidiano y hasta puede ser correcto. Cuando nosotros de manera cotidiana hablamos de otras personas o nos expresamos de cierta manera o elegimos ciertas palabras, estamos reflejando de una manera clara cuál es nuestro pensamiento y de qué estamos hechos. En un libro que tengo que se llama 20 claves del Media Training, que está en Amazon, manejo un ejemplo en el cual un viejo trompetista de la época de los años 20 del siglo pasado tocaba muy bien, la verdad era una persona afroamericana, era un trompetista de color y tocaba de una manera increíble. El director de orquesta de ese tiempo, estoy hablando de una orquesta mexicana, admiraba completamente a este músico que además de tocar de manera excelente, además era una gran persona, era una persona muy amable, se ganaba el cariño de las personas, en fin, era alguien sumamente agradable. Entonces el director, fíjense lo que voy a decir, porque el director lo dice muy claro, estoy hablando de los años 20 del siglo pasado, cuando había muchas cosas que no se consideraban incorrectas. Él dijo, este hombre tiene la piel negra, pero tiene alma de blanco. ¿Sabías que Amazon tiene un fondo mensual que ha superado los $55 millones para pagarle a las personas? Fíjense el tamaño de lo que se dice. Entonces, en la mente de este director de orquesta, al referirse amablemente de su trompetista, lo que está haciendo es ser una persona racista. Entonces, tener la piel oscura es malo, pero tener el alma blanca es bueno. Las personas buenas son las de piel blanca o con el alma blanca. Hasta la fecha se siguen utilizando estos pequeños comentarios en los cuales aparentemente se te escapa algo, no lo dices con mala intención, pero al final traen esta connotación racista. Y a lo mejor alguien le pudiera decir, señor director, no invente, lo que acaba de decir es racista. No lo dije con esa intención, no lo dije en mal plan. Lo que pasa es que es una buena persona. Sí, pero el color de tu piel no te hace buena persona o no te hace mala persona. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, pues evidentemente estamos todo el tiempo reflejando lo que pensamos. Yo lo he dicho en muchos cursos, de lo que nos reímos también refleja de qué estamos hechos. Vemos un video en el que una persona va caminando por la calle y otra en plan de broma agarra, la empuja, se cae de la banqueta, se da un golpazo y
Mucha gente se ríe. Bueno, a ver, nos estamos riendo del sufrimiento de alguien. Y miren que yo soy un consumidor de humor, pero asiduo. A mí me encanta consumir humor. Me gustan mucho los sketches, me gustan algunos stand-up comedy y grupos comediantes mexicanos y extranjeros que me gustan. Pero la broma de mal gusto, el humor que está basado en el sufrimiento del otro, en la humillación del otro, jamás me ha dado risa. Pero ese humor es el humor facilón, el humor de pastelazo. Y lamentablemente mucha gente en la sociedad disfruta mucho de ese humor, de que una persona se caiga, de que la avientes al agua, de que la tires al lodo. A una mujer es terrible porque incluso YouTube ha puesto nuevas regulaciones porque estaba dándose nuevamente la tendencia en algunos canales de YouTube de una broma que me parece terrible, que es de que un hombre va pasando al lado de una mujer y cuando ya está cerca va y le levanta la falda. ¿En qué planeta o en qué multiverso de esta realidad eso es chistoso? En que una mujer sea agredida, humillada, exhibida por un tipo que es un depredador, eso sea chistoso. Bueno, pues lamentablemente hay un grupo de la sociedad que se ríe de eso. Y si te ríes de eso, entonces estamos hablando de que esa risa o ese reaccionar ante esta situación refleja muy claramente cuál es tu código, tu esquema de valores, tu código ético, tus principios, tu relación con las mujeres, en fin, incluso tu relación con la sociedad y las reglas de la misma. Entonces mucho cuidado, porque si nosotros de pura bromita nos encanta ponerle apodos y tú eres el chaparro, y tú eres el gordo, y tú eres el pelón, y tú eres el no sé qué, este lenguaje refleja de una manera clara de qué estás hecho. Si te parece muy fácil utilizar expresiones racistas, expresiones misóginas, expresiones clasistas, simplemente por diversión o porque así me expreso yo, ni modo, bueno, pues estamos hablando de que estás reflejando tu esquema de principios, tu esquema de valores y cómo está estructurado tu pensamiento. Así que en comunicación no hay coincidencias. Leía recientemente el artículo de un investigador en comunicación que decía, el se me salió no existe. Si una persona dice una barbaridad y luego dice, ay, perdón, se me salió, no fue con esa intención, ups, se me escapó, o como decía el Chavo del Ocho aquí en México, fue sin querer queriendo, eso no existe. Si lo dijiste es porque traía la intención. El decir, se me escapó, es simple y sencillamente una disculpa para matizar y para que no te culpen tanto de lo que acabas de decir. Pero la verdad es que si lo dijiste y lo expresaste es porque llevabas la intención y porque tu pensamiento necesitó decirlo. Así que mucho cuidado porque hablamos como pensamos. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo podemos mejorar? Escuchándonos cotidianamente, poniendo atención en cómo hablamos, qué palabras y expresiones utilizamos y qué implica esto en la convivencia social cotidiana. Ahí podemos volvernos unos observadores de nosotros mismos. Pero ¿qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Muy bien, ¿qué opinan de esto? Se habla del comportamiento del ser humano, forma de cómo uno
se expresa ante la gente, ¿no? Es decir, el cómo se expresa, el comportamiento, ¿qué más? Sí, pues la forma de que cómo uno dice las cosas, aunque no las hagas con, bueno, según con la intención, pero lo piensas. Entonces eso significa que realmente tú lo quisiste hacer porque lo pensaste. No hay una disculpa hacia el comentario, hacia la reacción, ¿no? Ajá. Que realmente tú lo pensaste, simplemente el que ya lo hayas pensado, pues lo hiciste con todas las intenciones, ¿no? Sí, A eso se refiere. exacto. Intenciones, pero puede ser conscientes o inconscientes, ¿no? Porque refleja, hablamos como pensamos, cómo está estructurado. Sí. Lo vas a tener ahí para no apagarlo. Como lo cual no es. Casi no, casi no se, casi no se escucha, profe. Bien. ¿Cómo? Más que no la escuché bien, se escuchaba lejos. Ah, sí, es que me paré un poco. Juzgamos sin conocer a la persona, nos guiamos por apariencia y forma de hablar y vestir. Exacto. Sí, es lo que les preguntaba hace rato, que antes de hablar una persona, pues ya nos hicimos mucha idea de esto. Y vemos que si es de carácter duro o tiene un carácter aceptable, agradable o cara de enojón, ¿no? Vemos esto. Y sobre todo es la impresión que tenemos, esta persona se ve enojona, ¿no? O se ve alegre. Y ya estos microgestos provocan en nosotros una interpretación, ¿verdad? Ok, entonces aquí en el video vemos esto. Lo importante es que nos dice, hablamos como pensamos. Como tenemos la estructura mental, consciente o inconsciente, ¿verdad? Y gran parte de lo que a veces expresamos está en el inconsciente. Y es parte de esa, cómo está, tenemos estructurado el pensamiento. Uh-huh. De acuerdo a cómo tenemos estructurado el pensamiento, es lo que vamos a expresar. Como decía aquí, ¿no? Una persona que, lo que dijo, ¿no? Del artista, que es de color, pero el alma blanca, ¿no? ¿Cuál es su estructura, su pensamiento, ¿no? ¿Cómo se ha estructurado su pensamiento al decir eso? Al referir esto. Racista, ¿no, jefe? ¿No, profe? Exactamente. Así es, ya tiene en su pensamiento ya está estructurado un racismo, ¿no? Que a veces ni lo tiene de forma consciente. Y así está estructurado ese pensamiento. Y podemos decir algunas cosas y ya cuando salimos, reflexionamos, pues ya la dijimos. O en forma consciente, pero esa forma consciente refiere cómo tenemos esa estructura, ¿no? Entonces, es de lo que nos refiere esta información. Entonces, regresando a las claves, a las reglas de Moravian, señala que gran parte de lo que vemos de una persona y lo que nosotros expresamos es a través del lenguaje corporal, lo que decimos, ¿no? Incluso han hecho experimentos, ¿no? Los que refieren esto, que no podemos hablar sin que movamos las manos, ¿no? Sin que movamos el cuerpo.
sin que movamos muchas cosas, no las podemos, no lo podemos hacer. Tenemos que mover las manos. Para de esta forma expresar lo que queremos. Bueno, tenemos el lenguaje paraverbal. Ya vimos que es aquí. El tono, el volumen, matices, velocidad de la voz. La velocidad o despacio. O rápido, hay gente que habla rápido. O despacio. Bueno, entonces, y el 7%, el lenguaje verbal, lo que hablamos. Bueno, ya dejé aquí el link de esta página, de este video que acabamos de ver. Bueno, este pensamiento que expresamos lo podemos graficar acá. Es como un iceberg, ¿no? ¿Qué señala este iceberg? La parte consciente que tenemos es lo poquito que está acá arriba, ¿no? Es como un iceberg que se encuentra ahí en el mar. Lo consciente, bueno, aquí estaba, es consciente. Lo consciente es muy poquito, ¿verdad? Vean, es muy poco. Y lo que está abajo, lo inconsciente, es muchísimo, muchísimo más de lo inconsciente, muchísimo más de lo consciente, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese pensamiento que refirió de este músico? Pues como decimos, se me chispoteó, ¿no? O se me salió, se lo dije sin querer. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de decirlo. Se le llama eso una necesidad de querer decirlo. Y mucho de lo que expresamos a veces no es ni consciente, sino que está alojado aquí en la parte inconsciente. Bueno, hay una técnica entonces de referir que se conoce, o de expresión oral, que es el storytelling. Es una técnica, ¿no? de expresión oral. Cuando queremos, muchas veces nos toca señalar palabras, ¿no? En un grupo o en la familia, en el trabajo, que nos dicen, ¿no? Tienes que referir, o en una junta, ¿no? Hasta en una junta vecinal, nos toca exponer algún punto de vista, algún argumento, palabras de fin de año, lo que sea, ¿no? Una presentación. Pues una forma es el storytelling. ¿Qué es el storytelling? Es el arte de estructurar y contar historias estratégicas para transmitir mensajes, valores o conocimientos, conectando emocionalmente con la audiencia. Vean, o sea, conectando emocionalmente. Entonces, esto es lo importante.
conectar emocionalmente con la audiencia. Decir lo que la audiencia quiere decir. Su objetivo es cautivar la atención y facilitar el recuerdo a través de una narrativa con protagonista, conflicto y resolución. Es decir, a veces narrando historias que son compatibles con la audiencia. Por ejemplo, en una universidad, en el trabajo, dependiendo dónde queremos conectar con la audiencia. Por ejemplo, al vender un producto, ¿no? Al vender un producto, al buscar la persuasión, tenemos esta técnica de conectar emocionalmente. Nos condolemos, ¿no? Como narrar historia de un perrito, ¿no? De un animal, de una persona adulta. Eso nos ayuda, ¿a qué? A condolernos. Narrar la historia de una persona adulta, de una persona vulnerable, etcétera. Es la forma de conectar emocionalmente. Eso se le llama storytelling. Y muchas veces esta técnica la utilizan en el sistema anglosajón. Hacen mucho auxilio, mucho apoyo del storytelling. Contar historias de, pues, cuando era universitario, cuando estudiaba, cuando estaba en la pobreza, cuando estaba en una situación de crisis. Entonces, nos conectamos emocionalmente, ¿verdad? Si les contara aquí una historia de, mejor mi juventud, que estuvo de pobreza, etcétera, pues se conmorían conmigo, ¿verdad? Y depende para qué. Pues tenemos esta técnica. Pues con el lenguaje, lo que les preguntaba hace rato, ¿qué idea tenemos de una persona que la vamos conociendo? Con ese lenguaje corporal. Con ese lenguaje corporal, vean todo lo que estamos conociendo. Emociones y sentimientos. Como estas emociones, la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, sorpresa o desprecio, a través de la expresión facial. ¿Con qué conectamos emocionalmente con esta persona? Pues aquí, por ejemplo, tenemos la sonrisa, la mirada y posturas. Y tiene que haber congruencia lo que habla la persona con lo que realmente siente. ¿Por qué? Porque puede decir, yo estoy emocionalmente mal, pero su cuerpo dice otra cosa. Entonces, esto se lleva con el tiempo, con práctica del lenguaje, con el lenguaje corporal. Y la cara dice una cosa, y el cuerpo dice otra. Por ejemplo, oralmente, ¿qué puede decir? Ah, me siento, ¿cómo te sientes? Ah, me siento bien, me siento alegre. Y su cuerpo refleja otra cosa. ¿Cómo sería el cuerpo que reflejara otra cosa que no es alegría? ¿Sí o no?
movimiento de manos y pies. Ajá. Indica estrés. Pero ¿cómo indicarían ese estrés? Si una persona, cuando no es congruente con lo que dice oralmente, si dice, ¿cómo estás? Me siento, pues bien, contento, alegre, pero su cuerpo refleja otra cosa. Refleja el cuerpo, el pecho, la cara, las microexpresiones. Todas estas son símbolos de otra cosa, reflejo de otra cosa. Y esta es una forma de leer, de aprender a leer el cuerpo. Las microexpresiones de la cara que duran segundos. El fruncir la frente, la nariz, la comisura de los labios. Todo eso son señales que vemos si hay congruencia entre lo que dice y lo que está expresando con las microexpresiones. No son concordantes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando qué pasa si en un estadio ven una persona que está con una cara de enojo, una cara así como buscando a alguien en un estadio de fútbol? O en un espectáculo, cualquier espectáculo. Un espectáculo, ¿cómo está una cara, no? ¿Cómo está una cara? En un espectáculo de lucha, de partido, de lo que sea. ¿Cómo está una cara? ¿Cómo está esa persona? ¿Cómo la ven? ¿No? ¿No? Haciendo otra cosa menos de espectáculo. Así es. Entonces, dice, haciendo cosas menos, exacto. Atenta con los ojos abiertos, gestos de asombro, etc. Dormitando, dice Claudia. No, si va a un espectáculo, no van a estar dormitando, ¿no? Si van a ver el espectáculo, ¿están dormitando? No. Están atentos, ¿no? Al espectáculo. Y por eso a veces se identifica a alguien que no está, que está en algo muy diferente. Hay que ver la congruencia también. Entonces, emociones y sentimientos. También expresamos actitudes e intenciones. Por ejemplo, la apertura, ¿no? La apertura de otra persona. Confianza, seguridad. La postura erguida, contacto visual. O defensividad, rechazo y nerviosismo. Por ejemplo, brazos cruzados, pues, evitar la mirada. Ajá. Eso es lo que percibimos, ¿verdad? Actitudes e intenciones. Relaciones interpersonales. El nivel de comodidad, intimidad o interés hacia otra persona mediante la proximidad física y la orientación del cuerpo. Es decir, desde ahí, pues se ve esa persona, si refleja esto, ¿no? Si se invade el espacio físico,
Se le llama espacio vital. ¿Qué sienten cuando una persona se acerca mucho a ustedes? ¿Qué pasa si una persona apenas la conocen y ya está invadiendo su espacio vital? Pues incomodidad, ¿no, profe? Exacto. Así es, se sienten cómodos, ¿no? No se sienten a gusto. Entonces, esto refleja, vean. Entonces, la orientación del cuerpo o las intimida, ¿no? Vean cuántas cosas se reflejan, ¿no? Los pensamientos, acuerdo, duda, desinterés, frecuentemente expresados con gestos de manos o movimientos de cabeza. Entonces eso también lo apreciamos de esta forma. Movimientos de cabeza, si asienten o están de acuerdo con nuestras ideas, nuestras expresiones o caras de así como que no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Entonces reflejan esto. La información subconsciente, acciones automáticas que muestran lo que la mente calla, como el movimiento de los pies, la rigidez o la tensión muscular. Si ustedes ven una escena de una pareja que está platicando, al verla, pues hay mucha información que nos está aportando una pareja o una persona, una junta, una reunión. Muchas cosas se están expresándolas. Vamos a ir viendo poco a poco. Algo, ¿verdad? Porque es muy rápido este curso. Este es muy importante. Interesante esto. ¿Cómo gestionar tus emociones? Sí, está muy interesante. Pongan mucha atención. Decir 7 claves para conseguir gestionar bien nuestras emociones. Porque ¿qué es una emoción? La emoción es el sentimiento cuando toca el cuerpo, lo que genera en mi cuerpo, alegría, tristeza, rabia, enojo, pereza, asco, esas son las emociones. Cuando una persona, según la manera en la que gestiona una emoción, tiene un impacto directo en lo que esto sucede. Os voy a dar un ejemplo. Si uno de vosotros me dice, Marian, ¿qué pañuelo tan feo llevas?, yo tengo 3 maneras de responderle. La primera es decirle, feo tú. Y entonces, a mí no me afecta el comentario, porque yo me quedo fría y le digo mi opinión. La segunda es que yo empiece, pero qué pena, ¿no? Yo que le he traído desde España este pañuelo y me lo regalaron en una conferencia en México. Y con lo que a mí me gusta, y es azul, y es precioso. ¿Por qué no le habrá gustado? Y yo me quedo con la tristeza dentro y le doy vueltas. Y digo, y qué pena, ¿no? Y vuelvo a pensarlo luego. Y ya por la tarde digo, no me vuelvo a poner este pañuelo nunca.
ya nunca más me lo vuelvo a poner. ¡Qué decepción! Y la tercera es decir, bueno, a mí me gusta y me parece bonito, pero bueno, para gustos los colores. Cada una de estas tres reacciones provoca una reacción emocional, física y fisiológica diferente en mi organismo. La primera no me hace nada, pero si ataco al de enfrente me quedo sin amigos. La segunda me enferma, me sube el cortisol porque me acabo tragando una emoción negativa y por lo tanto lo más normal es que si soy una persona que todas las emociones me las trago, empieza a somatizar con dolores de cabeza, con dolores de tripa, de estómago, con molestias, porque todas las emociones que se guardan y que no se expresan acaban saliendo en forma de enfermedad. Todas. Cuando una persona es introvertida y no es capaz de expresar sus emociones, acaba doliéndole algo del cuerpo. Y la tercera es la sana. Intenta uno que esa emoción que le ha llegado, que ese estímulo externo que ha llegado, que ha provocado en mí, me he desestabilizado un poquito, porque nadie acepta bien un estímulo negativo, pero yo lo he sabido sacar de una forma sana para que no me perjudique. Primer punto, conocerse. Es fundamental conocerse. El conocimiento es un proceso fluido y dinámico. Yo no soy el mismo que era hace 5 años ni el mismo que seré en 5. Es un proceso dinámico en el que yo me voy comprendiendo. Pero aquí es muy importante una cosa. Para gestionar bien las emociones, este conocimiento tiene que tener una unidad, una coherencia de vida. Hay 4 facetas en mi conocimiento. La primera es la imagen que yo le doy a los demás, lo que ven los demás de mí, es decir, mi imagen, lo que yo creo que soy, mi autoconcepto, lo que soy de verdad, intrínsecamente, mi verdad, y lo que enseño en las redes sociales, mi imagen en la red social, mi imagen digital. ¿Cuántas veces esas 4 facetas no son iguales? Mis amigos piensan que soy súper simpático, en verdad soy muy introvertido, creo que soy introvertido. Mi madre piensa que soy inseguro, en las redes sociales aparento que soy la persona más fiestera del mundo. Eso acaba por rompernos. Necesitamos que exista una coherencia. Mucho cuidado con las redes, mucho cuidado con lo que enseñamos en las redes sociales de nuestra vida. El 90% de la gente que tiene una red social miente en sus redes sociales sobre cómo se siente. Las fotos todas tienen un filtro. Nos hemos acostumbrado a enseñar nuestras fotos con filtro. No son suficientemente bonitas sin filtro. Hay que edulcorar todo lo que hacemos. Hace unos meses tuve mi consulta a una modelo muy conocida. Yo no la conocía, pero ella era muy conocida. Yo no sigo el mundo de la moda, pero entró y me dijo que venía a la Madrid Fashion Week y mujer guapísima. Y entonces estaba con mucha angustia y llevaba con una depresión varios meses y se estaba incluso planteando el suicidio. Ella me dijo que es un hombre, me dijo que tenía 1 hora antes de irse a la pasarela y me dijo que tenía más de, no sé, 300.000, 400.000 seguidores en Instagram. Ella no es española, pero que estaba muy deprimida y que lo estaba pasando muy mal y que estaba tomando pastillas, que no dormía, que estaba angustiada. Y ella me enseñó, mientras estábamos en consulta, su Instagram, y entonces pues yo empecé a ver las fotos y entonces en cada foto ya ponía una frase como de motivación y la gente le contestaba y le ponía... pues eres mi líder, gracias por inspirarme, eres una maravilla, me gustaría ser como tú. Y ella, en medio de la terapia, me dijo, llevo 2 horas sin subir una foto. Hazme una foto aquí, en esta ventana, que tiene un paisaje bonito, y subimos una foto sobre el amor. O sea, venía de estar llorando 1 hora, sentada conmigo, con los clines, los tissues, llorando sin parar. Sonrió, subió, puso un filtro, se subió los pómulos, no sé qué historias, y puso lives, no sé cuántos, tal, loves and loves, from Madrid. Y de repente todo el mundo like. A la media hora tenía 2.000 likes. Todo el mundo, te quiero, eres la mejor, gracias por inspirar en mi día triste. O sea, era una red, su red social era una pantalla. Era mentira todo. Era toda una farsa. Mucho cuidado con las redes sociales, porque nos conocemos y nos conectamos. Hoy en día la gente conecta mejor con una pantalla que con una persona. Sabemos conectar mejor con alguien a través de WhatsApp que a través de una cita, de un date. Yo ahora a mis pacientes en la consulta les enseño a ligar. Porque, se dice ligar aquí, porque no se sabe ligar. Gente dice, yo no sé, ¿qué se hace en una cita normal? ¿Qué se dice a la gente? ¿Cómo se hace? Y yo, a todos mis pacientes tienen una libreta con sus pautas de conducta y hay una que es pautas para ligar. La gente no sabe ligar. Bueno, sigo. Segundo punto, evitar el exceso de autocrítica y exigencia. ¿Por qué es esto tan importante? Por esa voz que os comentaba yo en el interior. No lo has hecho lo suficientemente bien, estás gorda, has comido demasiado, no has jugado bien al fútbol, no se ha fijado en ti. Esa voz, ese exceso de crítica que nos hacemos, ese perfeccionismo y esa angustia de fracasar constantemente, de ser perfectos en esta sociedad que nos demanda ser perfectos. Dice un profesor de la Universidad de Harvard, Tal Ben-Shahar, que da clases sobre la felicidad, que la verdadera felicidad consiste en aceptar el derecho al error y a la imperfección. A veces nos equivocamos, a veces las cosas no salen como tienen que salir y no pasa nada.
El otro día mi hijo pequeño, que tiene 2 años, me dijo, se rompió una cosa en casa y estaba yo un poco apurada. Me mira todo serio y me dice, mamá, no pasa nada. Me encantó, ¿no? No sabe casi hablar y dijo, no pasa nada. Entonces digo, ¿y eso dónde lo has aprendido? Y dice, tú siempre dices, no pasa nada. Y es verdad, lo digo mucho, pero se había roto una silla. Bueno, pues en esta vida hay que saber relativizar nuestros fallos y nuestros errores y saber que el éxito oculta lo que el fracaso enseña. Me gustan los perdedores que han sabido asumir su derrota y se levantan de nuevo. No creo en las grandes victorias, creo en la gente que se levanta una y otra vez y que acepta equivocarse, porque el que no se atreve a embarcarse en ciertos proyectos por miedo, no vive su vida. Se queda sin vivir la vida, porque la vida consiste en a veces equivocarse y a veces hay que lanzarse y descubrir otros aspectos. El tercero, fijarse metas y objetivos. Sueña en grande, actúa en pequeño. Da igual que hayas construido un castillo en el aire, siempre y cuando seas capaz de construir los cimientos bajo él. Cuando te hagas una meta en la vida, cuando tengas una idea, esa idea por mucho no pasa nada, es una súper idea, pero poco a poco ponte estrategias pequeñas para ir logrando lo que necesitas lograr. Si yo quiero ser médico, ponte a estudiar hoy, la asignatura que tienes que estudiar hoy. Está bien querer ser médico, pero uno no puede solo pensar en la meta y cómo se consiguen las metas. De 3 maneras. La primera, ser realista. Si yo digo, yo Marian Rojas quiero ser jugador de la NBA, mido 1,63 m, mal, no estoy siendo realista. Por lo tanto, por mucho que yo tenga mucha ilusión y una meta muy grande de ser una gran jugadora de baloncesto, no tiene sentido. Ser realista. Lo segundo, sal a buscarlo. Déjate la piel. No existe nada peor que decir, llegará cuando menos te lo esperes. Fatal. Nada llega a tu casa y te dice, oye, por cierto, ¿te apetecería trabajar en una multinacional? Esto no sucede. El hombre más maravilloso, la mujer más guapa y más cariñosa no va a llegar a tu casa y te va a decir, oye, por cierto, me he fijado en ti porque estás en tu casa y me apetece conocerte. Eso no sucede. Sal a buscarlo. Y 3, si no sabes hacerlo, busca un modelo de identidad. Imita al mejor. No todos somos gente genuina y que tiene la capacidad de hacerlo todo de nuevas y perfectamente. Entonces, si no sabes hacerlo, busca al mejor. Y yo siempre digo que da igual que sea surrealista, da igual que sea una cosa completamente desproporcionada. No pasa nada. Como dice mi hijo, no pasa nada, pero haz un plan, tenlo. La mente abierta, sistema reticular activador ascendente. Si yo digo, yo soy de Honduras, pero a mí la ilusión de vida es trabajar en Nueva York, pues ten la mente abierta, las oportunidades, póntelo, trabaja, estudia, tu día a día. Saca tu mejor versión hoy, pero vete acercando a eso y ten la cabeza abierta para que pase. Os cuento un ejemplo que me encanta contarlo y la verdad es que casi todas mis conferencias lo cuento, que me pasó a mí de pequeña. Yo tengo en mi vida, me pasó un drama, y es que mi hermano, yo soy la mayor de 5 hermanos, y mi hermano, el tercero, falleció cuando era pequeño. Y para mí fue horrible y mis padres nos explicaron que mi hermano estaba en el cielo. Y le mandábamos globos escritos con cartas hacia el cielo, de esos que son como de helio, y se los mandábamos al cielo. Mi abuelo, el padre de mi madre, que era un tipo con mucha personalidad, siempre que venía a casa nos ponía la música de los Beatles, y entonces aquí los jóvenes quizá no tanto, pero para los que son más mayores, los Beatles como que han significado algo muy gordo en la música. Hay una canción de los Beatles que es Imagine, que su primera frase dice Imagine there is no heaven. Imagínate, o sea, el cielo no existe. Entonces yo recuerdo el día que mi abuelo me dijo, Marian, esta música me gusta que la escuches, y yo le dije, pues a mí no me gusta porque dice que el cielo no existe, y el cielo sí que existe porque mi hermano está allí. Y entonces mi abuelo me dijo, si alguna vez no estás de acuerdo con algo de los Beatles, la culpa es de Yoko Ono. Y entonces yo, que tenía 7 u 8 años, para los que no saben, Yoko Ono era la mujer de John Lennon, el cantante, que es lo peor de lo peor de lo peor. Los que son Beatles fans saben que Yoko Ono como que alteró profundamente los Beatles y fueron el principio del fin. Pero el caso es que yo, que no sabía ni quién era Yoko Ono a esa edad, dije, apunté en mi to-do list, apunté, el día que vea a Yoko Ono, decirle que el cielo existe. Y me lo apunté. Yo tenía 7 u 8 años y yo ya me lo apunté en mi cabeza. Yo no sabía que existía el sistema reticular activador ascendente por entonces, pero yo ya lo tenía en mente. El famoso día de las Naciones Unidas, me acerqué a la entrada de las Naciones Unidas a ayudar unas cosas de los papeles, y de repente me suena el teléfono y me dice la directora, Marian, ¿dónde estás? Digo, estoy en la puerta. Me dice, está llegando Yoko Ono, ¿te importa encargarte de ella? Y le digo, por supuesto que me encargo de ella. Llevo 20 años esperando para darle un recado. La directora no entendía a qué se me referían. Entonces me acerqué, fui a hablar con ella, y señora Yoko Ono, mi nombre es Marian Rojas, yo querría decir una cosa, el cielo existe. Y mi hermano está en el cielo. Y usted hizo muy mal en influir en la canción, porque me han dicho que fue su culpa. No me dirigió la palabra. Me miró de arriba abajo, no se quitó las gafas de sol con ese sombrero. Pensé, esta mujer, podría yo escribir libros de psiquiatría sobre ella. No me dijo nada. Terminó el evento,
Y al año siguiente volvimos a entregar esos premios y la directora del proyecto de las Naciones Unidas me llamó y me dijo: oye, Marian, ¿te importaría llamar a la señora Yoko Ono y decirle que venga al evento, que nos da mucha publicidad? Y le dije: no me cae bien. Dice: llámala. Es que no me apetece llamarla. Es una señora que no me cae bien. Pero bueno, cedí y la llamé. Y teníamos el teléfono del asistente, llamé al asistente Yoko Ono y le dije: soy Marian Rojas, el año pasado la invitamos a las Naciones Unidas a un evento y me gustaría saber si este año querría venir. Y el asistente me dijo, le llamó en unos días, colgué el teléfono, me daba igual, porque esta señora no significaba nada para mí. Suena el teléfono al cabo de unos días, contesto y dice: Marian Rojas. Digo: sí, soy yo. Dice: soy el asistente de Yoko Ono. Me pregunta Yoko Ono si es usted la del cielo. This is me on day one since my son made me switch from running to... Yo estaba feliz porque yo esa meta surrealista que tenía desde mi infancia se había cumplido. Quiero que sepáis que hace un mes salió esta noticia. Yoko Ono reconocida como coautora de Imagine 46 años después. Mi abuelo lo sabía y yo se lo dije a ella. La gente, cuando yo me acerqué para hablar con Yoko Ono, me decía: esto no es verdad. Ella no actuó como coautora de Imagine, pero mi abuelo, que conocía muy bien a los Beatles y que les había seguido, sabía que era cierto. Pero bueno, tener metas. No existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. Lo decía Séneca. Tenemos que saber lo que queremos. La gente me dice: Marian, yo quiero que me pasen cosas como a ti. Digo: solo te pasarán cosas si quieres que te pasen cosas. Al 90% de gente que no le pasa nada es porque no sabe lo que quiere que le pase. Necesitamos ilusionarnos con la vida. La felicidad consiste en ilusión. Cuarto punto, trabajar la voluntad. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. ¿Qué es la voluntad? La capacidad para posponer la recompensa. Y consiste en orden, constancia y hábitos repetidos. A mí ahora, y más hoy en día la gente joven, cualquier cosa que quiere, que desea, la puede tener en un rato. Por internet puede tener la gratificación que desee. La voluntad es posponer una gratificación. Me apetece comerme ahora esto, pero espero. Quiero llegar a ser médico, pero trabajo ahora para el futuro. Eso es la voluntad. La gente que solo sabe vivir con gratificaciones en el instante de ahora mismo, esa gente no tiene voluntad. Os voy a explicar para todos, para que entendáis un poco cómo funciona esto. Hay una zona del cerebro que se encarga del autogobierno. Es decir, yo gobierno mis pasiones, mis impulsos. Hoy en día se sabe que la gente más feliz es la gente que tiene gobernada sus impulsos, sus instintos y dice: esto ahora no. Aunque me apetece, no lo hago. Aunque me apetece comer chocolatinas, no lo hago. Me apetece ver pornografía, no lo hago. Me apetece meterme en Instagram ahora mismo, no lo hago. Estoy estudiando y lo que me apetece es irme a meterme en Facebook o en Snapchat, no lo hago. Es decir, porque me conviene. Si uno bebe alcohol, tiene un pico de una hormona que se llama la dopamina, que es la hormona del placer. Si uno ve pornografía, tiene un pico de dopamina. Si uno consume algún tipo de droga, tiene un pico. Si uno consume alcohol, les lo he dicho, tiene un pico. Si uno consume comida rica de hidratos de carbono o de dulce, tiene un pico de dopamina. Si uno apuesta en internet, tiene un pico de dopamina. Si os dais cuenta, muchas de estas cosas que os he dicho están reguladas. En algunos países a 18 y en otros a 21 años. ¿Por qué? ¿Por qué están reguladas estas cosas? Porque ese ciclo de la dopamina tiene un enorme poder adictivo. El círculo de la dopamina, el circuito, se crea una adicción con poco tiempo. Si uno empieza con alcohol a los 15, la probabilidad de la adicción es muchísimo mayor. Alcohol, pornografía, redes sociales, algún tipo de comidas, apostar en internet. Las adicciones hoy en día cada vez están más en alza. Las redes sociales, ver un like en Facebook, poner una foto en Instagram y que la gente me comente, genera un pico de dopamina. Todo está regulado y estamos con todas estas redes sociales desde los 12, desde los 13, desde los 14 años y no somos capaces de dejar de hacerlo. Hoy en día existe la que se llama la nomofobia y algunos zombies, síndromes que los psiquiatras estamos tipificando, en los cuales no podemos estar más de media hora sin mirar el teléfono. Nos angustia. Lo que se llama el FOMO, Fear of Missing Out, el miedo de perderme algo. ¿Se ha pasado algo en este rato? En este rato que he estado desconectado. He estado media hora sin mirarlo un viernes por la noche. Puede haber terminado el mundo, mis amigos, mi gente. El cerebro nos genera sustancias y necesitamos constantemente. La voluntad consiste en decir, a pesar de que me apetece, ahora no lo hago. Pospongo mi impulso, pospongo mis apetencias. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente y hoy en día se sabe. Estos dos libros, el de la izquierda, el del doctor Enrique Rojas, que es mi padre, lo he escrito con él y salió este año. Los 5 consejos para potenciar la inteligencia son orden, constancia, voluntad, motivación y capacidad de observación.
Y el segundo, de Walter Mischel, el test de la golosina, es en un estudio que se investigó niños pequeños que se les decía que esperaran 3 minutos a comerse golosinas. Y a estas personas se les ha seguido durante 40 años. Se ha visto que la gente que es capaz de posponer sus impulsos y sus apetencias tiene mejores sueldos, gana más dinero, tiene mejores matrimonios, la vida le va en general mejor, menos problemas con las drogas, con el alcohol y mejor salud física y mental. Aprender a educar la atención. Nos encontramos en la sociedad y en el momento histórico más sobreestimulado de la historia. Estamos en una sociedad que recibe una gran cantidad de información y gran poca formación. La sociedad del exceso de información y de la falta de formación. Es la sociedad tecnológicamente más avanzada y humanamente más deficitaria. ¿Por qué es tan importante educar la atención? Porque tenemos tal cantidad de estímulos que nos impiden fijar la atención en un tema. Estamos constantemente pendientes de 1000 cosas. Leemos una noticia en el periódico, lo que sea de deportes, y automáticamente salen vídeos, pop-ups que se abren. Es decir, nuestra mente está constantemente dispersa. Hay un estudio muy interesante hecho en una universidad americana y hay un libro escrito por Alan Carr que dice ¿Is Google making us more stupid? Explica que él antes leía una novela, un libro, y podía estar 2 horas, 3 horas leyendo la novela. Ahora su cerebro, cada 20 minutos, no es capaz de seguir con el ritmo. Los profesores dicen que hace 20 años daban clase y los alumnos seguían la clase. Ahora tienen que reactivar, tienen que estar constantemente reinventándose, porque los alumnos no prestan atención. Está en la cantidad de estímulos que tenemos que aprender a observar, a fijar nuestra atención, a ser capaces de quitarnos de toda la cantidad de cosas que nos rodean, de todos los estímulos. Uno se mete en su teléfono y hay compras, tiendas online, temas de redes sociales, temas de pornografía, temas de fotos, de WhatsApps. Está en la cantidad de cosas que no somos capaces de controlar nuestra atención y vivimos dispersos. Es una sociedad profundamente dispersa. Inteligencia emocional, famosa inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? 3 cosas. 1, la capacidad para entender y expresar mis emociones. 2, intentar entender lo que los demás sienten. Y 3, ponerme en su lugar. La inteligencia emocional es más importante que la inteligencia normal, mucho más, porque es la capacidad que yo tengo para relacionarme emocionalmente bien con mi entorno. Si mi padre es una persona muy fría, que no sabe ser cariñoso, le falta inteligencia emocional. Eso se llama alexitimia, que es la incapacidad de expresar mis emociones. La gente que no tiene inteligencia emocional, enferma de verdad. Las emociones que no son bien tratadas, que no son bien expresadas, las personas que no saben ponerse en el lugar del otro, acaban sufriendo muchísimo en sus relaciones con los demás, con sus amigos, con sus compañeros, con la gente de su trabajo y gente que sufre mucho. Y finalmente, hay que educar en el optimismo. Cualquier situación puede verse en clave de problema o en clave de situación. Os lo decía desde el principio, pensamientos positivos. No significa no ser realista, significa tener los pies en la tierra, con la cabeza arriba, con ilusiones, con objetivos, con metas bien altas, exigentes. Hoy en día sabemos que las neuronas, que hasta hace unos años se pensaba que cuando una neurona se moría nos podíamos regenerar nuevas neuronas, hoy sabemos que hay un método fácil para generar nuevas neuronas y eso se denomina la neuroplasticidad. La gente optimista, la gente que se levanta por la mañana con ilusión, en 2-3 semanas consigue generar nuevas neuronas en su cerebro. Núcleos de células embrionarias que se encuentran en nichos cerebrales emigran hacia el hipocampo, la zona del aprendizaje, hacia la zona del optimismo y generamos nuevas neuronas. Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en España, importantísimo, decía una frase: todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Nosotros decidimos, a día de hoy, vosotros, de 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50 años, ¿qué quiero que sea mi cerebro? En el año 2050 habrá 150 millones de personas con demencia. Una cosa es terminar la vida con un pañal y otra cosa es terminar con la cabeza perdida. No tiene nada que ver. Y hoy nosotros desde ya podemos decidir, quiero envejecer con la cabeza lo mejor posible, con una mente saludable. La ilusión llama al optimismo y el optimismo es algo que nace de la actitud de cada mañana y que cada uno lo decide. Para que vosotros os hagáis una idea, hoy en día para ir a la NASA, para ir en ser astronauta y poder ir a Marte y a la Luna, se miran 2 cosas desde la NASA. La primera, el coeficiente intelectual y la segunda, el coeficiente de optimismo. ¿Os imagináis un astronauta que empieza, uy, ese meteorito no me gusta nada, que mala pinta? Yo eso de la Luna no me da buena sensación, lo veo muy solitario, casi que volvamos a Estados Unidos. Buscan gente optimista para los grandes planes. Para los grandes proyectos de la vida se busca gente que valga y que tenga optimismo. Y por lo tanto, entrenemos la mente. ¿Cómo? Ejercicio. Dejémonos de temas digitales, volvamos a leer, a la lectura, al papel, a la naturaleza, conectemos con las personas. Veamos, tengamos animales cerca de nosotros, plantas, árboles, excursiones, deporte, asombro. Volvamos a asombrarnos, a mirar las cosas con atención y con ilusión,
Hay tantas cosas que valen la pena. Profundicemos, miremos en el interior. Perdonemos a las personas que nos han hecho daño. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Olvidemos el pasado. Perdonando, un corazón resentido no puede ser feliz. El perdón es un acto de amor, de humildad, y hay que perdonar por mucho daño que nos hayan hecho. No conozco a nadie resentido que tenga buena salud y que sea feliz. Bueno, pues continuamos. Pues lo primero, pues vimos esta parte, ¿no? En el día anterior, ¿qué vimos? Que pensamos, hablamos como pensamos. Y lo primero antes de hablar entonces es tener esta inteligencia emocional. ¿Cuántas veces explotamos y hablamos cosas que nos arrepentimos? Excelente video. Ajá. Y sí está, por eso decía, está muy bien. ¿Cuántas veces hablamos cosas, pero que después nos arrepentimos, ¿no? Sobre todo enojados, molestos. Yo creo que casi nos ha pasado a todos, ¿verdad? Pues primero que quiero resaltar en esta primera sesión es la parte interna. ¿De dónde viene lo que expresamos? ¿De dónde está alojado como proceso cognitivo? Los procesos cognitivos pues son el pensamiento, el razonamiento, la memoria. Esos son los procesos cognitivos. Entonces, primero la parte interna, ¿de dónde viene? Y ya después analizar la segunda y tercera sesión, analizar los componentes, los elementos de la expresión oral. Entonces, esa es la secuencia que llevamos. Por eso estos videos y la información que les comento hoy, pues tienen que ver con la parte de los procesos cognitivos o los procesos mentales. Bueno, por eso vemos esto. Bueno, preguntas, comentarios. Pues habla del poder de la mente, ¿no? En cuestión de cuando uno tiene fuerza de voluntad para hacer algo, es cuando se logran las cosas. Cuando no tienes voluntad, pues no, aunque seas inteligente, pues no las logras, ¿no? De eso habla, profe. Así es, parte de esto. Es lo que se considera como inteligencia emocional. Sí, por mucho que seas inteligente, pero si no tienes fuerza de voluntad de hacer las cosas, pues no salen las cosas, ¿no, profe? Exacto. Sí. Y por eso es diferente la inteligencia de otros procesos mentales. Ajá. Por ejemplo, ¿de qué sirve si hay inteligencia, pero no controla sus emociones? Entonces, la diferencia. Pero vamos a ver la importancia de la argumentación. Bienvenido, David.
Muchas gracias por invitarme. Bueno, la comunicación no verbal. David, sabemos que podemos comunicarnos sin utilizar la voz, sin usar palabras. Eso es lo que piensa mucha gente cuando hablamos de comunicación no verbal. Pero tú eres un experto en ese campo. ¿Qué es la comunicación no verbal para ti? ¿Cómo la describirías? ¿Y por qué es tan importante? Para mí, la comunicación no verbal es cualquier forma de transmitir un mensaje sin palabras. Dada esta definición, la comunicación no verbal es un gran campo, un campo conceptual y, por supuesto, un campo de investigación. Mis compañeros y yo podemos pensar en diferentes subcampos dentro de este concepto más amplio de comunicación no verbal. Por ejemplo, uno se centra en el entorno. E incluso aquí, en el estudio, o en cualquier parte, en nuestras casas, en un restaurante, las cosas se crean de cierta forma, con una iluminación en particular, cosas en las paredes, los tipos de sillas y cómo están colocadas. Todo lo que forma parte del entorno crea un mensaje que genera interacciones, da un sentido a cómo nos comunicamos. Así que hay señales ambientales de comunicación no verbal. Nuestra apariencia personal también proporciona señales de comunicación no verbal. La ropa que llevamos, cómo nos peinamos, el tipo de gafas que llevamos, etc. Nuestra apariencia personal también envía mensajes. Hay un subcampo de la comunicación no verbal al que llamo huellas de comportamiento. Son cosas que he hecho que dejan huella. Y aunque no esté presente, la gente puede contar algo sobre mí. Así que, por ejemplo, el tipo de coche que alguien compra dice algo de esa persona, aunque esa persona no esté presente en ese momento. La forma en la que alguien distribuye los muebles de su habitación o su casa le dice a un observador que no conoce a ese individuo algo sobre la persona que ha distribuido así los muebles. A eso lo llamo huellas de comportamiento. Finalmente, hay un debate sobre comunicación no verbal conocido como conducta no verbal, que se compone de las acciones dinámicas y conductas del cuerpo que todos tenemos cuando estamos interaccionando con alguien, como por ejemplo asentir con la cabeza, sonreír, los gestos que hacemos cuando hablamos. A esto se le denomina conducta no verbal. Para mí, la conducta no verbal es un subcampo de un campo más grande, como es la comunicación no verbal. Pero para responder a la otra pregunta, a la pregunta de por qué se considera tan importante, voy a decir que una vez que tienes en cuenta todos estos distintos campos de la comunicación no verbal, es impresionante pensar en la cantidad de mensajes que obtenemos y recibimos, o que podríamos obtener o recibir con la interacción, e incluso sin ella. Por el simple hecho de observar las cosas y a las personas, podemos obtener una gran cantidad de información e intenciones diferentes gracias a este tipo de comunicación. David, esto es muy interesante, porque cuando hablamos de comunicación en general como un todo, por así decirlo, ¿cuánta información de la que estoy compartiendo contigo ahora, verbalmente, con mi lenguaje corporal y la comunicación no verbal, cuánta información está en las palabras, viaja a través de las palabras, y cuánta viaja a través del resto de los aspectos que acabas de mencionar? Es una pregunta muy interesante que se lleva estudiando durante décadas en el campo de la comunicación no verbal, dentro de la cuestión de la contribución relativa de las señales verbales y no verbales. Y la respuesta no es fácil, así que vamos allá. Está claro que las palabras son muy importantes y, como humanos, somos muy especiales porque tenemos ese lenguaje verbal que podemos crear, que hemos creado y que usamos para la mayor parte de nuestra comunicación. Y está claro que las palabras son responsables de mucha parte de la comunicación. Sin embargo, las palabras se encuentran a menudo encajadas en un contexto de conducta no verbal y de comunicación no verbal en general. La investigación generalmente demuestra que cuando los mensajes de las palabras parecen congruentes con el resto de mensajes de la conducta no verbal, entonces las palabras llevan mucha parte del mensaje. Sin embargo, cuando los mensajes de las palabras parecen discrepar con los mensajes de la conducta no verbal, en ese momento, la investigación es muy clara. Se transmiten más mensajes de forma no verbal que de forma verbal. En los estudios que se han llevado a cabo en este campo,
Hay rangos en el porcentaje de mensajes que se transmiten de forma no verbal, pero los estudios oscilan entre el 60 al 95% de los mensajes transmitidos de forma no verbal en comparación con la comunicación verbal cuando los mensajes son discrepantes entre ellos. Así que depende del contexto en el que estemos hablando, pero claramente, independientemente del contexto, la comunicación no verbal es importante de todas formas. ¿Somos conscientes de esa comunicación no verbal? Porque todos recibimos formación en comunicación verbal y en cómo decir Sí. las cosas, porque sabemos que las palabras pueden hacer daño dependiendo de cómo expresemos las cosas. Pero, ¿obtenemos una formación apropiada en comunicación no verbal? Esa es una pregunta difícil, porque toda la información que recibimos en comunicación no verbal y conducta no verbal es como la formación para un trabajo. Se realiza viviendo cada día. Como has mencionado, cualquier persona que se encuentra en un sistema educativo obtiene una formación formal en cuanto a las palabras, porque aprendemos sintaxis, aprendemos gramática, tenemos que escribir ensayos y luego artículos y muchas cosas por el estilo donde obtenemos feedback y correcciones. No tenemos ninguna formación parecida para la conducta no verbal y la comunicación no verbal, pero aprendemos un montón. Aprendemos viviendo cada día, con la vida cotidiana. Así que, ¿obtenemos suficiente formación? Probablemente porque seguimos aquí y seguimos viviendo. Los humanos todavía no han desaparecido y obviamente estamos interactuando de manera apropiada, teniendo en cuenta todos los mensajes que podemos leer y a pesar del hecho de que no recibimos esa formación formal. Pero otra pregunta que has hecho es si somos conscientes de ello. Somos conscientes hasta cierto punto, pero creo que no somos conscientes de muchas de las cosas que percibimos de forma no verbal. Creo que obtenemos una impresión general de la gente, pero creo que mucha gente no podría decir, obtengo esto de las palabras y esto de lo que él o ella ha hecho. Creo que no llevamos a cabo este tipo de cálculos. Obtenemos impresiones generales. Es más como un instinto. Tanto si lo llamamos instinto como si no, hay otra palabra latente. Pero está claro que obtenemos impresiones de forma inconsciente que creo que se alimentan de otras conductas no verbales. El elemento de la razón en nuestros cuerpos, que tiene un papel importante en esta comunicación no verbal, es nuestra cara y las emociones que compartimos a través de nuestra cara. Uno de los temas sobre los que se ha hablado mucho es hasta qué punto las emociones que expresamos son universales o no. Tengo mucho que decir acerca de eso. Estás haciendo referencia a un tema que ha sido de gran interés para la comunidad investigadora y para el público en general durante décadas. Desde que Darwin estaba escribiendo su teoría de la evolución hasta la actualidad, creo que esa pregunta acerca de si las emociones y sus expresiones son universales o no se ha debatido. Creo que para comprenderlo de forma más detallada y sofisticada, tenemos que analizar lo que entendemos por universalidad y todos sus apartados. Está claro que hay muchas. Pero empecemos con la premisa de que los humanos tienen la habilidad biológica innata de tener emociones, de tener una serie concreta de emociones y de expresar esas emociones de la misma forma en todas las culturas. Para mí está claro que la investigación ha demostrado que los humanos tienen esa habilidad innata de tener una serie de emociones y de expresarlas de una forma concreta. Pero la habilidad inherente de tener esas emociones es innata desde que somos bebés. Pero en ese punto, sin embargo, las culturas y todas las normas, reglas, valores y costumbres juegan un papel fundamental sobre qué nos emociona, qué es apropiado expresar y cómo modulamos esas expresiones cuando las sentimos. Cuando echas un vistazo a la investigación en este campo, creo que si te centras en si son innatas o no, está muy claro. Sin embargo, cuando analizas las investigaciones más adelante, sobre todo con adultos de distintas culturas, lo que observas es que las personas interpretan las expresiones faciales de los demás de muchísimas formas diferentes. Creo que hay muchas formas diferentes de llegar todos a actitudes afectivas, valores, opiniones o creencias sobre las emociones.
Sin embargo, si te centras en las investigaciones en las que pones a distintos individuos en una situación en la que obtienen una emoción, en las que pueden confiar y saben qué se quiere obtener, las caras de las personas brillan de la misma forma. No conozco ninguna investigación que no haya demostrado que esto es verdad, aunque haya muchas investigaciones que evidencian muchas diferencias culturales, sobre todo en el campo de la percepción y la interpretación de las expresiones. Una de las cosas más curiosas que he encontrado, dime si es verdad o mentira, es que hay 19 sonrisas diferentes, pero solo 6 están vinculadas con la felicidad. Bueno, hay una serie de investigadores que en la última década, probablemente, han intentado incorporar datos a esa afirmación. Esa afirmación ha existido por un tiempo y hay muchas formas distintas de que se produzca una sonrisa, debido a la complejidad de nuestra musculatura facial. Hay algunas investigaciones que sugieren que hay muchos tipos distintos de sonrisa. No creo que la investigación esté lo suficientemente madura como para poder hacer afirmaciones válidas sobre si tenemos esa cantidad y ese tipo de sonrisas, o asociar algunas con la amabilidad o con sentimientos placenteros y otras no. Está claro que la gente puede sonreír aunque no esté feliz. Pasa constantemente. Igual que la gente puede sonreír cuando está feliz. También puede no sonreír aunque esté feliz. Todo depende del contexto social. Creo que la investigación no está lo suficientemente madura como para hacer declaraciones tan generalizadas sobre cuántas expresiones existen, cuántas podrían relacionarse con la sonrisa, cuántas son positivas y cuántas son negativas. Vivimos en un mundo en el que cada día estamos más conectados y la globalización es una realidad. La mezcla de culturas, de personas de todas partes del mundo conviviendo, ¿hasta qué punto hace que desaparezcan las diferencias culturales? Las investigaciones han demostrado que se está produciendo un gran cambio cultural y que se está dando un cierto grado de homogeneización de la cultura, sobre todo en las grandes ciudades por todo el mundo. Por lo tanto, está claro que existen este tipo de investigaciones y cambios culturales. Lo que no sabemos es el grado de las expresiones emocionales y las reglas culturales alrededor de lo que nos emociona y cómo expresamos esos sentimientos. No hay investigaciones que demuestren si ese tipo de fenómeno se está homogeneizando o no. Espero que suceda, junto con otros cambios culturales que se están dando, sobre todo en las ciudades que son relativamente modernas, en las que hay un montón de información visual compartida con la combinación de Internet, Netflix, YouTube y todo lo que podemos ver alrededor del mundo. Pero no disponemos de datos sobre esto. Me imagino que es cierto, pero no tenemos ese tipo de datos. Estoy seguro de que hay cierto grado de ese tipo de cambio cultural en nuestra expresividad a lo largo del tiempo, ya sea bueno o malo. Creo que esto da pie a debates muy interesantes acerca de la pérdida de ciertos aspectos de nuestras culturas. Pero creo que eso es otra pregunta. Pero estoy seguro de que dispondremos de más datos en el futuro. Hay un ejemplo de datos reales que demuestran cierto grado de homogeneización entre culturas, pero tiene que ver con los gestos. Hace unos años, mi compañero Hee-Sung Hwan y yo publicamos un estudio en el que mostrábamos gestos llamados gestos emblemáticos. Son gestos que la gente hace en diferentes culturas y que transmiten una palabra o un mensaje verbal como este. Tradicionalmente, se ha pensado que estos gestos eran muy específicos de cada cultura. Cada cultura genera su propio idioma. Genera este diccionario de gestos emblemáticos. Así que documentamos una serie de gestos emblemáticos en distintas regiones del mundo. Lo interesante de eso fue que enseñamos los distintos gestos a personas de distintas regiones del mundo y nos dimos cuenta de que hay ciertos gestos que reconocieron de la misma forma en todas las culturas, a pesar de que, supuestamente, estos gestos emblemáticos eran específicos de cada cultura. El estudio demuestra que hay entre 8 y 10 de estos gestos que todo el mundo entiende, como este. Creo que todo el mundo entiende este gesto como algo bueno. Los pulgares arriba significan bien. Disponemos de datos que sugieren, al menos en cuanto a la interpretación de estos gestos,
que esta homogeneización está teniendo lugar, al menos en cuanto a su interpretación. El estudio no sugiere que todo el mundo en diferentes culturas hace este gesto, pero ese podría ser el siguiente paso, ya que en realidad sí que se han adoptado este tipo de gestos. Puede que también pase esto con las expresiones faciales más adelante. Antes has comentado que somos capaces de sonreír incluso cuando no estamos felices. Me gustaría hablar un poco más acerca de esto. ¿Podemos ocultar nuestras emociones? Yo diría que sí, basándome en lo que has dicho. ¿La cara de póker existe en realidad? Es una pregunta difícil, porque creo que es muy difícil para la mayoría de las personas ocultar sus expresiones por completo, en especial cuando están experimentando una emoción extremadamente intensa. Así que aquí tenemos en cuenta distintas variables. Hablamos de cuál es el contexto, de lo fuerte que es una emoción, etc. Cuanto más fuerte es una emoción, más complicado es esconderla, sobre eso no hay duda. E incluso cuando queremos esconderla, y sabemos que tenemos que esconder esos sentimientos tan fuertes, yo apuesto por, y de hecho disponemos de datos sobre esto, y hay otros investigadores que también disponen de datos, yo apuesto por que poco a poco se van a filtrar pequeñas muestras de la emoción original justo antes de que la sonrisa lo enmascare todo. A pesar de que la mayoría de las personas las puedan percibir, puede que no. Por eso, puede que tengan la impresión de que es una cara de póker. ¿Existe esa percepción de la cara de póker? Totalmente. ¿Se produce esta expresión todo el tiempo? Puede que no. Ahí es donde quería llegar. Es decir, has dicho que probablemente antes de esa cara de póker se muestran pequeñas señales que muestran el sentimiento, la emoción que hay por dentro. Nuestro cuerpo dice la verdad, incluso aunque intentemos conscientemente ocultar esas emociones. Yo tengo claro que los cuerpos y las caras no dicen la verdad o mienten. Cuentan cogniciones y emociones inconscientes y tácitas. Tanto si algo es cierto como si es mentira, se trata de la interpretación del receptor. Pero sí, creo que nuestros cuerpos encarnan cogniciones y emociones que pueden traicionar o ser diferentes a lo que están diciendo las personas o a lo que intentan expresar con una expresión más amplia. Creo que el cuerpo lo hace, ya sea con la cara o con los pies, los gestos o lo que sea. ¿Podrías ponernos un ejemplo, David? Claro. Uno de los temas de los que estamos hablando hoy son las microexpresiones. Las microexpresiones fueron descubiertas por los investigadores Haggard y Isaacs y lo publicaron en 1966. Puedo darte su ejemplo o el de muchos otros investigadores después de ellos. Estaban estudiando la psiquiatría en pacientes que estaban intentando esconder sus sentimientos acerca de algo. Estaban analizando unos vídeos momento a momento o fotograma a fotograma. Descubrieron que, a pesar de que algunos pacientes dijeron que estaban bien, antes de decirlo y antes de intentar mostrar ese tipo de sonrisa, se percibía una breve y momentánea expresión de tristeza, por ejemplo. Eso solo se podía percibir en unos pocos fotogramas del vídeo. Haggard y Isaacs hablaron de estas expresiones, a las que llamaron microexpresiones momentáneas. Hoy en día se las conoce como microexpresiones. Pero hay vídeos que demuestran con claridad que mientras que la gente habla delante de ti, puedes percibir una gran sonrisa como impresión general, pero también percibes pequeños destellos de otra emoción que probablemente estuviera sintiendo esa persona. Más adelante, Paul Ekman y Wallace Friesen también descubrieron estas dinámicas de expresiones similares en estudios sobre pacientes de psiquiatría. Y desde entonces se han llevado a cabo una serie de investigaciones que han demostrado que este tipo de expresiones se producen. ¿Podemos percibirlas? Es una muy buena pregunta. En cuanto a nuestra investigación y experiencia, la mayoría de la gente no las ve. Algunas personas ven algo, pero no saben qué es o cómo interpretarlo.
Para todo propósito e intención, este tipo de expresiones puede que se den bajo un radar consciente de algún tipo. Cuando me estaba preparando esta conversación, me topé con un concepto en varias ocasiones. Me encantaría que nos lo explicaras. Es el sistema de codificación facial. ¿Qué es? El sistema de codificación facial es un procedimiento de investigación que pueden utilizar los investigadores para medir cualquier tipo de comportamiento facial. Desglosa todos los tipos diferentes de movimientos musculares que puede hacer la cara. Y su apariencia cambia en relación a los movimientos faciales. Al utilizar eso como un procedimiento de codificación, las personas pueden codificar cualquier tipo de comportamiento facial, ya sea una expresión facial asociada a una emoción u otro tipo de expresión facial. Identifica todos los cambios que se producen en la cara, junto con la intensidad a la que se producen y la simetría que se produce. Según el estudio, los investigadores también pueden usar este sistema llamado FACS, que es el acrónimo, para medir el tiempo en el que los músculos se están moviendo. Así que puede ser un sistema muy completo y complejo. Los investigadores pueden simplificar, por supuesto, pero básicamente es un sistema para medir expresiones faciales. Hemos hablado de la cara y del lugar. Pero al principio dijiste que hay otros elementos que forman parte de la comunicación no verbal, como los gestos, cómo movemos las manos cuando hablamos, la ropa que llevamos, las formas, el comportamiento, cómo andamos, cómo nos sentamos, todo. Me gustaría repasarlas y que compartieras con nosotros algunos ejemplos de cómo un comportamiento en concreto se traduce en una emoción. Eso sería genial. Los movimientos de las manos son un tipo de gesto, un tipo de movimiento corporal, y hay muchos tipos distintos. El tipo de movimientos de las manos de los que estás hablando son los conocidos como ilustradores del discurso. Yo he estado haciéndolos. Tú también. Todo el mundo los hace en distinta medida, como has mencionado, y de distinta forma. Pero son gestos que simplemente existen para ilustrar o animar un discurso. Así que cuando hago esto, no tiene ningún sentido de significado por sí mismo. Si cogemos este vídeo, se lo enseñamos a un grupo de gente y les preguntamos qué significa, obtendremos todo tipo de respuestas diferentes. Estos gestos no tienen un significado verbal por sí mismos, simplemente ilustran o animan un discurso. Aunque esta también es una función muy importante porque pueden transmitir una emoción o un énfasis, como acabo de hacer en las palabras, algo que también forma parte de la comunicación. Los gestos, en general, pueden complementar el discurso, pueden calificar el discurso o contradecir el discurso. Los gestos tienen diferentes funciones y roles cuando los ves como un todo junto con el mensaje verbal. A estos gestos los llaman ilustradores del discurso, a diferencia de los que he nombrado antes que se denominaban gestos emblemáticos. Por otro lado, los gestos emblemáticos tienen un mensaje verbal muy específico y son muy diferentes a los ilustradores del discurso. ¿Se aplica lo mismo a nuestra forma de caminar? Cuando caminamos, normalmente no hablamos, aunque actualmente la gente lleva auriculares y van hablando. Van hablando y andando, pero con la forma de andar es un poco diferente. Claramente, se pueden extraer mensajes de la forma de andar de alguien y se han llevado a cabo investigaciones en los últimos 10 o 20 años que demuestran que se transmiten diferentes tipos de mensajes sobre el estado mental de las personas a través de sus andares. La forma de andar también aporta este tipo de información. Sin embargo, la función de andar en relación con el habla es probablemente un poco diferente, porque la mayoría de nosotros no hablamos mientras andamos la mayoría del tiempo. Por supuesto que pasa, pero la mayoría de nuestras interacciones son cara a cara y no mientras caminamos. Sin embargo, las manos son muy diferentes. También hay una diferencia neurológica entre todo esto. Una de las razones por las que se utilizan también las manos cuando estamos hablando es si analizas la neuropsicología de cómo está conectado todo eso para el lenguaje, que se forma en el hemisferio izquierdo, en el área de Broca, se forma en esta zona y, por así decirlo,
tiene que llegar hasta nuestras cuerdas vocales. Así que hay un camino neuronal que va desde las áreas del lenguaje, a través del cerebro, a través del córtex, hasta las cuerdas vocales. Este camino pasa por la parte del cerebro que se llama franja motora cortical. La franja motora cortical es el lugar que controla nuestras manos. Así que el discurso verbal, en realidad, necesita casi de forma natural el movimiento de las manos, debido a su camino neuronal. Por eso se han llevado a cabo investigaciones muy interesantes que han demostrado que cuando no podemos utilizar las manos, también se limita la cantidad de cognición de la que disponemos. Por ejemplo, hay investigaciones muy interesantes que demuestran que cuando hay personas limitadas en cuanto al movimiento de sus manos, pueden resolver menos problemas de matemáticas. Presentan algunas deficiencias en la memoria, por supuesto no una deficiencia total, pero sí parcial. Sin embargo, cuando las personas pueden mover las manos libremente, pueden pensar mejor, recordar más, resolver mejor problemas de matemáticas. Así que claramente nuestra habilidad para mover las manos está conectada a nuestra habilidad para pensar y para verbalizar los pensamientos. Así que esta es una de las razones por las que pienso que las manos son esenciales en este tipo de conducta no verbal. David, ¿qué pasa con la ropa? Por supuesto, la forma de vestir transmite muchos mensajes diferentes sobre un individuo, especialmente en cuanto a qué tipo de apariencia quieren o qué impresión quieren causar en los demás. Creo que los fabricantes de ropa saben mucho más que yo porque no es mi campo de investigación específico. Pero está claro que los accesorios y la ropa, como los relojes y otro tipo de cosas que nos ponemos, como los zapatos, todo lo que tenemos que otra persona puede ver es parte del mensaje que se está comunicando. Se trata de controlar la impresión que se da a los demás. Todos tratamos de controlar la impresión que causamos a los demás a medida que avanzamos. Y es una parte muy importante ser humano, porque todos tenemos un sentido de la identidad. Y parte de ese sentido de identidad es entender que hay otros que pueden percibirnos y hacer interpretaciones propias sobre nosotros. Creo que gastamos mucho tiempo y le damos muchas vueltas a la cabeza pensando en cómo podemos controlar las impresiones de los demás. La vestimenta es una forma de hacerlo. Nos gustaría preguntarte por el rol de esta comunicación no verbal en la clase, entre profesores y alumnos, con el objetivo de crear un compromiso entre ellos que es crítico para el aprendizaje de los niños. Creo que estás hablando de un aspecto muy importante de nuestras vidas. Aunque no soy un experto en investigación educacional, mi impresión de este campo de investigación en relación a la comunicación no verbal es que puede que no se enfatice mucho o no se preste mucha atención a los estudios y a la consideración de la comunicación no verbal y a la conducta no verbal en la educación. Cuando empecé a pensar en este tema, describí la comunicación no verbal desde el ambiente. Creo que los profesores pueden ampliar su manera de pensar. Yo también puedo, por supuesto, pensando en cómo estructurar un entorno que fomente cierto tipo de compromiso. Hay distintos tipos de entorno, desde cómo distribuyes los pupitres, qué tipo de cosas pones en la pared, qué tipo de mensajes estás transmitiendo con los carteles y ese tipo de cosas. Para empezar, creo que eso transmite un mensaje implícito. Mi impresión es, y no estoy del todo seguro, pero está claro que en las universidades, donde entramos en una clase que ya está diseñada así, y hay cosas que no se pueden arreglar, estamos limitados hasta cierto punto en el tipo de interacciones que podemos llevar a cabo en ambientes como este. Los profesores que están en otras clases en las que pueden cambiar las cosas de sitio y tienen ese tipo de libertad, tienen mucha libertad para pensar en cómo llevar esto a cabo. Creo que tenemos que empezar por ahí. Hay distintas configuraciones que permitirán las interacciones en grupo si quieren, interacciones entre dos personas, algo de privacidad si queremos. Actualmente los profesores tienen esa flexibilidad para fomentar los distintos tipos de interacción. El resto de cosas se reduce a cómo interactuamos cara a cara. Esta sociedad y muchas otras hacen mucho énfasis en qué decir, pero puede que nosotros no pongamos el énfasis necesario
en cómo decirlo. Por ejemplo, una cosa es elogiar a un niño o estudiante, pero los elogios expresados en un contexto en el que no buscas elogiar puede que no tengan el mismo impacto que si fueran expresadas con ese tipo de intención, de apoyo o aliento, o incluso ese feedback negativo que es necesario en la educación. Creo que hay una gran oportunidad, más posibilidades de las que podemos imaginar, que tenemos que tener en cuenta y tenemos que utilizar de forma estratégica y táctica la comunicación no verbal y la conducta no verbal en estos compromisos y en cómo creamos ambientes para fomentar los tipos de educación que nos gustaría tener. Estábamos hablando del rol de los profesores y cómo pueden crear ese ambiente que facilita el aprendizaje. ¿Cómo podemos extrapolar esto a nuestra casa y a la relación entre padres e hijos? Porque sabemos que muchos padres han intentado enseñar a sus hijos a no mostrar algunas emociones. Y no sé cuán dañino es eso a largo plazo. ¿Qué consejo le darías a los padres sobre cómo, digamos, enseñar mejor, no sé si esa es la palabra, a sus hijos a comunicar de verdad todas esas emociones de forma beneficiosa para ellos? Planteas una pregunta muy difícil, sobre todo con todos nosotros. Por supuesto que no estoy en la posición de decirle a nadie que tienen que enseñar, pero creo que pasa lo mismo que con los profesores, porque los padres son los primeros educadores presentes en la vida de un niño. Creo que es muy importante. Bueno, está interesante esta información que estamos viendo, pero ya se pasó rápido la clase. Se los dejo aquí en el chat del grupo para que lo copien. Para que copien ahorita, para antes de salir de la clase. Y bueno, pues ya se nos pasó rápido la clase. Bueno, preguntas. Bueno, nos vemos mañana. Mañana acabamos de verlo. Mañana continuamos porque está muy interesante Chile, gracias, buenas noches. Bueno, pase bonita noche. Nos vemos mañana. Gracias, profesor. Gracias, buenas noches. Igual, gracias a ustedes. Buenas noches. Que descanse, profe. Igual, gracias. Pase bonita noche.